Es cuando uno cae en pecado, porque cuando uno cae en pecado deja uno de recibir la gracia de Dios, como que nos escondemos de Dios, como que no tenemos la libertad para hacer las cosas, porque miren, pecado es simplemente desobedecer a Dios, hacer la voluntad propia, decidir en contra de la voluntad de Dios. Es pecar, es por ejemplo cuando dices, Dios, no comas esto, pues te lo comes. No hagas tal cosa, pues la haces. Es estar en contra de lo que Dios dice, del diseño de Dios. Cuando Dios te dice no, es no. Mucha gente no lee la Biblia y por eso tenemos tantos problemas, tantas consecuencias, porque no sabemos que el diseño de Dios está contenido en la Biblia para nosotros. Y que Dios quiere que al obedecer sus lineamientos, sus mandatos, seamos felices. Que prosperemos en todas las cosas, que podamos tener bendición continua, que hagamos su voluntad, que hagamos un pacto como Él dice. Si dice el Señor, no forniques, pues es no forniques antes de casarte. O sea, Él lo dice claramente. Dice que nuestro no sea no y nuestro sí sea sí, ¿verdad? No se requiere mucha teología, filosofía para saber lo que es pecado. Es simple, no necesitamos razonarlo. Es más, aunque la gente no sepa el concepto real del pecado, hay algo, cuando hace algo incorrecto, hay algo que está aquí adentro diciendo, ¡ay, por qué lo hice! No debía de haberlo hecho. La conciencia no es más que el Espíritu Santo de Dios redarguyéndonos cuando hacemos alguna cosa inconveniente. Ahora no tenemos que establecer una conversación con el diablo, porque él se va a tratar de meter fácilmente en nuestros caminos y cuando escuchamos su voz podemos ser seducidos. ¿Qué es lo que le pasó a Eva? Precisamente fue seducida. Dice que codició lo que vio con sus ojos. Y de ahí entra lo que es el espíritu del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que no proceden del Padre, sino del mundo. Empieza a meterse el mundo. Entonces fue seducida, ¿y qué hizo Eva? Desobedeció a Dios. Dirás, bueno, la mujer siempre fue la culpable de todo, ¿no? Pero ¿qué pasó con el varón? Le dio y él también participó de lo mismo, ¿sí? Eva fue tentada para que comiera del fruto del árbol del bien y del mal, y ella le dio a Adán. Entonces, el pecado es una rebelión contra la máxima autoridad que es Dios. Es rebelión contra la máxima autoridad. También el pecado es hacer nuestra propia voluntad. Dios nos dio voluntad propia, nos dio libre albedrío para decidir, pero no quiere que decidamos de una manera incorrecta, sino que decidamos conforme a su voluntad. Y por eso estamos aquí, para aprender. Porque muchas veces la gente está enferma por desobediencia, por rebeldía, por ignorancia, por meterse en los terrenos del enemigo. Y tiene consecuencias. Entonces Dios quiere volvernos al diseño original. Si vamos a Génesis capítulo 3, versos 6 y 7, ahí dice exactamente lo que pasó. Dice, la mujer quedó convencida. ¿Quién la convenció? La serpiente. Bueno, fue el diablo en forma de serpiente, ¿verdad? Por supuesto. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría, y ahí entró el engaño. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. O sea, murieron espiritualmente en ese momento. Murieron espiritualmente y empezaron a querer usar su propia voluntad para cubrirse. Para cubrirse. Y fíjense que cuando una persona peca, se cubre su pecado. Y aunque haya una evidencia, lo niega. No es cierto, yo no hice esto, no, yo no pequé. Cuando se descubre el adulterio del esposo, la mujer lo confronta. No, yo no hice nada. Miente, porque siempre trata de cubrir su pecado, usar sus propios recursos para cubrirse, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano dieron cabida a la enfermedad. Dieron cabida a interrumpir la vida que Dios había dado para nosotros, que era una vida eterna.
Imagínense vivir 100 años. Bueno, desde buena condición, perfecto, ¿no? Pero tuvimos a nuestra hermanita que estaba en casa asistencia, duró 107 años, en plenas, en buenas condiciones mentales, y claro, su cuerpo se fue deteriorando por la edad, pero si nos damos cuenta, ha habido gente longeva. Sí, vemos muchos personajes de la Biblia que vivieron muchísimos años, pero el pecado empezó a cortar la vida. Entonces el pecado, entró la enfermedad, entró la maldición, entró la corrupción, entró la escasez, entró la pobreza, entró la tristeza, empezó a haber situaciones afectadas, porque todo fue afectado. No solamente el cuerpo, sino el alma. Por eso hay temores, hay angustias, hay preocupaciones, hay tantas cosas que vienen porque también nuestra alma fue afectada. Antes de Adán y Eva, la humanidad entera estaba destinada a vivir una vida en una completa sanidad divina. Sanidad divina, con una mente sana, teniendo una capacidad creativa impresionante. Aún la tenemos. Tenemos un Dios que es creativo y nos da creatividad, nos da talentos, nos da dones naturales, y si confiamos en Él, dones sobrenaturales también. Pero como consecuencia tenemos situaciones adversas porque vivimos en un mundo caído. Un mundo caído desde entonces. La gente enferma, tiene debilidad física, experimenta enfermedades crónicas, hay plagas. ¿Cuánta gente muere prematuramente? ¿Cuántos bebés se malogran a causa de la maldición del pecado? ¿El pecado qué es? Vivir separados de Dios. ¿En qué? En espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cuál sería la solución? Cambiar el estado de la maldición por la bendición. Y eso es posible para nosotros porque tenemos a Cristo. Dice la palabra que lo único eficaz que puede cambiar la maldición es el sacrificio de la cruz del Calvario. Para eso Jesús vino en un cuerpo humano. Ese Dios todopoderoso, Dios Espíritu, se manifestó en un cuerpo humano. Dice, me diste cuerpo, me creaste con un cuerpo. ¿Para qué? Para cambiar la maldición, romper la maldición del pecado. Porque la intención del diseño original de Dios es que no tuviéramos enfermedades. El Señor no creó ni la diabetes, ni el lupus, ni la enfermedad del corazón, ni la leucemia, ni la esclerosis múltiple, ni ninguna enfermedad crónica. Estábamos destinados a reinar sobre la tierra y a vivir siempre. ¿Cómo cabríamos tantos? Imagínense cómo sería. Bueno, pues Dios es todopoderoso. La cruz. La cruz es lo que nos trae la bendición, es lo que nos trae cambios realmente poderosos para cambiar, revertir la maldición por bendición. Esta es una realidad. Como vemos en el libro de Génesis, el cual nos da un profundo entendimiento de cómo deberían de ser las cosas, ¿verdad? El manufacturero original quiere que volvamos a ese diseño y que podamos nosotros revertir esa maldición por bendición. Especialmente en el área de sanidad tenemos que volver a los orígenes, como era antes. Nuestro Creador tenía un propósito en la mente: crear a la primer pareja para que viviera toda la eternidad. Imagínense Adán y Eva visitando al doctor.